Bueno, bienvenidos a la quinta edición del Coloquio Virtual de Investigadores en Diseño, dentro de la línea temática de investigación número 14, Cine y Sociedad, con proyectos ligados a esta temática desde el año 2016, bajo la coordinación de Zulema Marzorati y mía, Mercedes Pombo. A lo largo de estos años se han realizado distintos proyectos que culminan en las publicaciones de cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Muchas de ellas se han realizado de forma conjunta con otras instituciones. En esta ocasión presentamos el trabajo realizado con la Universidad de Quilmes, sumando en este proyecto la coordinación junto con nosotras de Alejandra Rodríguez. Las investigaciones que se presentan en este proyecto se centran en la violencia física y simbólica en el audiovisual y sus discursos. El principal objetivo del proyecto consistió en profundizar sobre la violencia que aparece implícita o explícitamente en los distintos modos de representación audiovisual. A partir de lo que plantea Crétier, que la violencia es un aspecto social que puede analizarse desde múltiples perspectivas disciplinarias, y tomando como punto de referencia el concepto de violencia simbólica planteado por Bourdieu, este proyecto propone un recorrido reflexivo acerca de estos temas desde la perspectiva del audiovisual. El número de la publicación del Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación es el 108. Allí se encuentra la totalidad de las investigaciones que se llevaron adelante en este proyecto. Cuando empiecen las exposiciones voy a sumar en el chat el link del proyecto para que lo puedan descargar. La idea es que continuemos, el orden de las exposiciones que se va a utilizar va a ser el mismo que tienen las publicaciones. Así que vamos a respetar ese orden. La publicación está organizada en 3 ejes que le ordenan conceptualmente los artículos. Dentro del primer eje, modos de narrar, está el trabajo de Elisel Tornay, Cecilia Elizondo y el que realizamos Zulema Marzorati junto conmigo. Dentro del segundo eje, genocidio y dictadura, encontramos los artículos de María Elena Estela, Lior Silverman, Marta Casale y Mónica Gruber. Yo estoy nombrando todas las personas que van a presentar hoy, ¿no? Porque hay 2 artículos que no se van a presentar porque por cuestiones personales no pudieron venir. El último eje es Identidades e Imaginarios, con los trabajos de Leonardo Murolo y Natalia Ader, Néstor González, María Valdés y por último el artículo de Alejandra Rodríguez y Rodolfo Caputo. Vamos a escuchar a los investigadores en una exposición que va a ser bastante corta, donde van a quedar presentados sus trabajos, y a la vez va a estar abierto el chat para que se puedan ir sumando las preguntas que nosotros vamos a retomar al final de las exposiciones para poder tener aunque sea un tiempo de debate y de intercambio. Así que si Lisel está lista, te damos la palabra para que puedas empezar. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Zulema, gracias, Mercedes. Voy a hacer una presentación rapidito, dado los tiempos con los que contamos. Imágenes entre lo dicho y lo no dicho, memorias difíciles y género. Este trabajo se propone considerar las posibilidades de las imágenes, en este caso las imágenes en movimiento del cine documental, para poner en evidencia temáticas de las que las palabras no han dado cuenta. El poder de la imagen, plantea Pierre Marin, tiene autoridad como para fundar, garantizar, crear una cosa. Pero ese poder creativo es necesario pensarlo dentro de un entramado cultural que le asigna ciertos significados y no otros. En las temáticas relativas a las historias de las mujeres y a las construcciones de género que diseñan sus vidas, el mundo de las imágenes brinda a un observador interesado en estos temas información que muchas veces los estudios escritos no han abordado todavía. Muy sintéticamente voy a considerar 2 ejemplos que analicé en el artículo publicado en este último cuaderno, ejemplos ambos referidos a memorias traumáticas de mujeres. En primer lugar, un fragmento del film documental realizado en Francia, La tristeza y la piedad, de Marcel Ophuls, filmada en 1969. Ophuls intercambia imágenes de archivo de 1942 a 1944
con entrevistas a oficiales alemanes y a resistentes franceses durante la Segunda Guerra. El fragmento que focalizaremos es una parte de una entrevista de un grupo de resistentes franceses conocidos como maquis. En la filmación hablan de los recuerdos de 25 años atrás. La entrevista se realiza en la casa de uno de ellos, un poblador de la zona rural del sur de Francia. La palabra la tienen los varones, que se muestran como los protagonistas de la resistencia. Ellos están sentados en torno a una mesa, bebiendo mientras intercambian sus recuerdos. En un momento el realizador pasa la cámara en torno a la mesa que los reúne. En esa toma pueden verse dos mujeres paradas detrás de los hombres. De pronto, una de ellas irrumpe, toma la palabra para dar su explicación. El documentalista había preguntado en torno a las críticas que alguna gente hacía a los maquis durante la resistencia. Esta mujer da su versión de los motivos por los que se ha hablado mal de los resistentes. Se la ve decidida, molesta, irrumpe casi enojada, ofendida, cuestionando no solo los dichos, sino el accionar de quienes criticaban a los resistentes. No pide permiso para participar, lo hace imprevistamente y al hacerlo evidencia su comprometida defensa en las actividades de la resistencia maquis. Esta participación inesperada, imprevisible, imprevista, constituye una evidencia de lo que Benjamin en 1989 llamaba el inconsciente óptico. Es decir, aquello que irrumpe imprevistamente en la imagen, en este caso la participación de una mujer que no estaba invitada a la entrevista. El realizador conversaba con los varones, sin embargo, estuvo dispuesto a dejar la participación de la mujer en la edición del film. Esa irrupción, para quienes estamos interesados en las temáticas de género, da cuenta de tensiones no dichas, no formuladas, no esperadas, pero registradas por la cámara y por un realizador que puede advertir e incluir dichas tensiones. Es una de las posibilidades de imagen, en este caso, imágenes en movimiento de un film documental, que para dar cuenta de disputas todavía no dichas, no pensadas aún. En el momento en que se realizó esta filmación no se hablaba todavía de la participación femenina entre los maquis, sin embargo, algunos podían advertir las tensiones. No voy a considerar acá el contexto social que posibilitó esta irrupción, como tampoco las dificultades para hablar de la participación femenina y de los cambios que hacían posible que se reconocieran estas tensiones. Las mujeres entrevistadas percibían esta posibilidad, así como el cineasta que captó y luego dejó en la edición esta participación inesperada. Sin embargo, este registro de lo imprevisto recién será visto por un público amplio a través de la televisión francesa 12 años después, en 1981. Es que el dispositivo cinematográfico involucra una negociación entre los posibles significados permitidos por el relato y las necesidades emocionales del espectador. Luego, en la década de los 90, o sea, 10 años después de la muestra por la televisión francesa, los análisis académicos escritos dieron cuenta de la participación entre los maquis de las mujeres. Ellas constituían un 20% de los resistentes. Veamos ahora rápidamente un fragmento del otro fragmento de un documental, Campo de Batalla, Cuerpo de Mujer, realizado por Fernando Álvarez en 2013. En este caso, el film documental indaga en torno a la violencia a la que las mujeres fueron sometidas en los centros clandestinos de detención existentes de la última dictadura militar argentina. Se trata de una violencia sufrida por el hecho de ser mujeres. En este caso focalizaremos un fragmento en el que puede verse a una mujer detenida desaparecida entre los últimos meses de 1975 y principios de 1976, poco antes del golpe de Estado de marzo de ese año. Entrevistada en 2012, ella relata sus experiencias de 35 años atrás. En su recuerdo en torno a las violaciones reiteradas a las que fue sometida, aparece imprevistamente la descripción de la situación a la que se vio sometido uno de los perpetradores. El policía, quien debía violarla, a la entrevistada,
No pudo cumplir con la orden, no pudo cumplir con los atributos de género que este hombre debía poner en acto. Se puede advertir, para quienes estamos interesados en las tensiones de género, que esta disrupción del tema de la entrevista desnaturaliza esa construcción de virilidad asociada a un hombre que, entre otros atributos, debe contar con la capacidad de violar a una mujer en cualquier situación. Se pone en evidencia el carácter arbitrario de la construcción de género que se imponía. El relato irrumpe inesperadamente. La entrevista buscaba indagar en torno a la violencia sufrida por la entrevistada. A diferencia del caso anterior, no es una persona que irrumpe, es el foco del relato que imprevistamente se dirige a temáticas no abordadas por los entrevistadores en 2012 y menos aún habladas 35 años antes, cuando sucedió la experiencia referida. En 2013 fue posible advertirlas e incluirlas en el relato cinematográfico. En ese momento, este dispositivo que mencionábamos antes, construido por la articulación de los significados del relato y las disposiciones emocionales de los espectadores frente a la pantalla de cine, pudo mostrar esta narración. Podemos afirmar entonces, junto con Sorlin, lo visible en una época es lo que los fabricantes de imágenes tratan de captar para transmitirlo y lo que los espectadores aceptan sin asombro. Muchas gracias. Muchas gracias, Licel. Ahora escuchamos a Cecilia Elizondo. ¿Está ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Si querés, Licel, apagar la cámara y el micrófono para no interferir con la presentación de Cecilia. Y Cecilia, no sé si tenés la cámara para prender o la vas a dejar apagada. No, estoy tratando de hacer eso, a ver si me aguardan, porque ahí está. ¿Ves? ¿Listo? No te vemos, pero a ver, ahí sí, perfecto. Te escuchamos y te vemos bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes, gracias por este espacio y a las coordinadoras de este número por la invitación a participar con colegas, amigos y amigas. Trataré de ser breve porque sé que el tiempo es cortito para que podamos participar todos. Decir en primer lugar que este texto se desprende de mi proyecto de investigación, donde estudio las representaciones de la escuela del cine argentino, donde me detengo en una serie de categorías de análisis. Entre ellas, empecé a trabajar cómo aparece la humillación, el desprecio, la violencia, la vergüenza en el ámbito escolar que el cine representa. Si bien focalizo mi trabajo en el cine nacional, lo que me sucedió es que cuando empiezo a escribir este artículo, detecto que haciendo una revisión del cine mundial, en un relevamiento de unas 25 o 30 películas de temática escolar producidas en diversos países y en contextos históricos que mencionan el texto distintos, encontré lo que puedo llamar la pesquisa de la investigación, y es haber detectado la reiteración, es decir, aquel tópico recurrente, aquello que hermana a todos esos films y que los pone con un denominador común muy frecuente. Y eso que las une a esas películas es la idea, convertida casi en una norma de la narrativa audiovisual, que es la siguiente. Si aparece la institución escolar en escena, debe aparecer un sujeto humillado, avergonzado o perturbado. Casi como si fuera una condición excluyente referirse a la humillación cuando se muestra una escuela. Por mencionar rápidamente algunos de los títulos que relevo en el trabajo, en todos estos films tan distintos, observamos que en algún momento produce una situación de humillación. Esto pasa en todas las películas, de violencia o de vergüenza, por citar solo algunos que aparecen en el texto, en Los 400 golpes de Truffaut, en Juvenilia, en Carrie, Un gran chico, Machuca, Jacinta Pichimabuya se enamora, en Preciosa, En un mundo mejor, en Whiplash, en Quinto año nacional, entre otras. Estas películas que nombro tienen una diversidad estética y en su origen de producción muy importante, lo cual lo hace más evidente el tema, ¿no? A partir de aquí el trabajo me condujo a pensar en dos líneas de análisis. Por un lado, en lo que llamo el desprecio por la ignorancia, que
es una acción recurrente en el cine de temática escolar, es decir, se desprecia al burro, ¿no?, entre comillas, al bruto, al que ignora, y de allí pensar el enorme peso que tiene el no saber en una institución del saber. Es decir, no es lo mismo ignorar algo fuera de la escuela que dentro de la escuela. Y eso el cine lo subraya de una manera muy recurrente que me llamó la atención. En el trabajo me detengo en dos producciones nacionales, Jacinta Pichimé se enamora y Quinto Año Nacional, dos films con una enorme carga de estereotipos escolares, que a su vez nos permiten ver con una clara representación cómo se identifica la premisa reproductiva de Pierre Bourdieu, citado varias veces en este libro. Es decir, que es la premisa reproductiva de Bourdieu, esta idea de que la escuela cargará de obstáculos a aquellos estudiantes que provengan de sectores más desfavorecidos y le hará el camino más fácil a aquellos que portan el capital cultural legítimo, ¿no?, por decirlo sintéticamente. Así es como en estas dos producciones detectamos desde el inicio que los humillados son siempre por ser pobres, negros, brutos, amanerados e ignorantes, y provendrán siempre de las familias más humildes. Los exitosos en el ámbito escolar, portadores del saber y la estética modelo, van a provenir de familias más acomodadas. Esta fórmula funciona en el cine argentino y en estas películas que analizo puntualmente a la perfección. Pero aquí otra pesquisa de la investigación que me sirve para seguir avanzando. El trabajar con un relevamiento del cine mundial me permitió agrupar o recategorizar distintas formas de humillación de acuerdo al contexto de producción y a la procedencia geográfica de cada film. Y acá es donde detecto que es mucho más común encontrar la humillación y el desprecio por la ignorancia en el argentino y latinoamericano que en el cine norteamericano u europeo. Es decir, si pensamos en producciones nacionales de temática escolar en el cine y la televisión latinoamericana, podemos identificar rápido y fácilmente al burro. Seguramente a ustedes se les ocurran varios ya ejemplos del que toda la clase se ríe. El cine nacional subraya con mucha elocuencia estas escenas donde se desprecia al que ignora. Podemos ver esto en todas las sagas de Señorita Maestra bajo la pluma de Abel Santa Cruz, pero también en Quinto Año Nacional, en Hay que educar a Nini, en los clásicos films de Sandrini con esta temática. Ahora bien, si pensamos en el cine de Hollywood, exponente en representar el acoso escolar, la cantidad de films yanquis sobre este tema es enorme, resulta llamativo que es mucho más difícil encontrar en estas producciones a los brutos, a los humillados por ignorantes. Precisamente encontramos lo contrario. El hostigado para el cine de Hollywood es por un lado el que más sabe, ¿no?, el que conocemos como el nerd. O por otro lado es el friki, el raro, el que no cuadra en la normalidad o en los parámetros estéticos. A ver, ya cerrando porque me parece que no tengo más tiempo y quiero ser respetuosa del mismo, algo para señalar y luego para discutir si hay tiempo, que pensar que las instituciones educativas fueron creadas bajo un dispositivo de fuerte control y humillación de los sujetos. La literatura pedagógica del siglo XVII y XVIII, con Rousseau, Comenio, La Salle, expresan este formato, y a su vez la historiografía sobre la humillación, que recupero en el texto, revela que durante muchos siglos la indignidad del humillado era aceptada con naturalidad. Lo llamativo, o la pregunta que dejo en este coloquio para reflexionar, es pensar la dificultad que parece haber para representar a una escuela que no esté signada en algún momento por el malestar, sino más bien la recurrencia de narrar las escuelas en la cinematografía como lugares de hastío y perturbación donde siempre aparece un sujeto que se siente humillado. Bueno, estos son los lineamientos generales de mi trabajo. Los compartiremos luego si hay tiempo en los intercambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia.
Y ahora escuchamos a Zulema Marzorati. Recuerden que pueden preguntar a través del chat, que nosotros después retomamos esas preguntas. Zule, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá. Se te escucha bien. No se te ve, pero se te escucha. Sí, se me escucha. Acá estamos. Acá estoy para entrar, a ver. Algo me pasa con la cámara. Acá está. Ahí está, perfecto. Bueno, se fue. ¿Sí? ¿Ellos lo me ven? ¿No? Ha escrito este artículo, Violencia fue realizada por Alfredo Cuarón, que es un director mexicano. Cuarón vuelve a su infancia, cuando él vivía con su familia. Sí, sí. No, que apague, porque no se te escucha muy bien, se te va la voz. Te recomiendo que apagues la cámara, que apagues la cámara, porque no se te escucha muy bien, se va la voz, y por ahí con la cámara apagada se escucha mejor. Bueno, listo. Dale, ahí está, sí, mejor. Ahora sí, mejor. ¿Mejor sí, mucho ahora? Mejor. Mucho mejor. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Estábamos diciendo entonces que este artículo lo hicimos con Mercedes Pombo, y lo hicimos las dos. Violencia pública y privada en Roma, es una película del director mexicano Alfredo Cuarón, en la cual él vuelve a su infancia, a los recuerdos que tenía cuando era un niño en Roma, o sea, en ese barrio de clase media alta, donde vivía con sus padres hasta que estos se separan, con sus hermanos, su abuela, y en particular con una joven que es la empleada doméstica que realmente los cría y que ellos consideran que era su madre sustituta. Cuarón lo que a esta mujer, Gloria Rodríguez, que en el film está representada como Cleo, va a ser el personaje principal de la película. Este film está ubicado cronológicamente en los comienzos de la década del 70, 1970-71, cuando se están produciendo cambios muy importantes desde el punto de vista político, desde el punto de vista social en la historia de México. Es un film realmente muy, muy intimista, es un film que tiene una gran belleza visual. Cuarón lo filma, es el que hace todo, ¿no? La fotografía, el guión, la dirección, y él lo filma en blanco y negro. Esta filmación hace que pareciera que nosotros pudiéramos entrar en esa época, en ese México. Lo hace a través de largos, también profundidad de campo, utiliza actores que no son profesionales. Por ejemplo, Cleo va a estar a cargo de Yalitza Aparicio, que es una actriz, en realidad no es actriz, pero ha hecho un trabajo excelente en el film. ¿Cuál es el objetivo que nos propusimos nosotros con esta película? O sea, nosotros lo que nos planteamos es analizar las representaciones de la violencia que vemos en el film. En realidad, en particular, y siguiendo al texto que se refiere a Todorov, que se refiere a un otro, el centro de la violencia lo vemos en la casa, o sea, es una violencia que está naturalizada, en la cual Cleo parece que la recorre de un lado al otro, pero realmente ella lo único que ocupa es un lugar subordinado. Ella representaría a toda esa comunidad indígena que desde los comienzos de la colonización en México hasta la actualidad son discriminados y, como dije antes, ocupa un lugar muy diferenciado con respecto al plano cultural, al plano social.
Por otro lado, tenemos que, además de esta violencia naturalizada, de esta violencia privada, en la cual Cuarón muestra toda esa vida cotidiana, se tienden también puentes con lo que está pasando en ese momento desde el punto de vista político. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, hay unas imágenes, quizás son las más fuertes del film, y en general nunca habían sido filmadas anteriormente, ¿no? Es el halconazo. El halconazo está representando la matanza de 120 estudiantes que provenían de la Universidad Nacional de México y que estaban pidiendo reivindicaciones desde el punto de vista, digamos, de la mayor participación del estudiantado, mayor aumento del presupuesto, mayor democratización. Pensemos que estamos muy cerca del Mayo francés, del 68, y que hubo muchos movimientos estudiantiles. Esto, el halconazo tiene ese nombre porque los halcones eran un grupo paramilitar que era el que, bueno, fue utilizado para atacar a estos jóvenes. Ahora, lo personal de Cleo, su vida, se une con todos estos elementos del contexto sociohistórico, van a desde los hechos que a ella le van a ocurrir. Por eso decimos, para sintetizar, que esta película, Roma, es una metáfora sobre la historia de México, su pasado y su presente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Zule. Ahora le toca a María Elena Estela. ¿Estás ahí, María Elena? María Elena no está. No la veo. No está María Elena. Lior Silverman. Sí, acá estoy. Genial. Se escucha bien. Buenísimo. Prendo la cámara, ¿no? Sí, mejor, Ahí, claro. ahí se está uniendo María Elena Estela, no sé si María empiezo Elena. yo A ver. respetamos el orden. ¿La viste, María Elena? Yo no la veo. Me aparecía acá que se estaba uniendo. Sí, ahí se acaba de bueno. conectar, María Elena. Bueno, ¿está ahí, María Elena? Yo diría que si no empiece Lior y después seguimos con María Elena. Como quieran, sí, no hay problema. Dale. Sí, porque así ya vos estás ahí, ya si querés podés poner la cámara. Bueno. Se escucha perfecto. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les cuento un poco el artículo y también dónde se enmarca. El nombre del artículo es Los victimarios en el cine documental, una aproximación al díptico de Joshua Oppenheimer. Me refiero a las películas The Act of Killing y The Look of Silence, dos películas sobre el genocidio perpetrado en Indonesia en 1965-66. Este artículo se enmarca a su vez dentro de un proyecto mucho más amplio en torno a la representación de los genocidios en el cine documental. El proyecto en sí lo que propone es una articulación de los estudios sobre genocidio con los estudios sobre cine documental en torno a la pregunta, entre comillas, simple: ¿qué estrategias ha utilizado el cine documental para representar un hecho de estas características? Y de manera más específica, el proyecto se encuentra en este momento en una etapa en la cual estoy indagando la representación del perpetrador en el cine documental. Por cuestiones también teóricas,
analizadas también en otro lugar. Yo prefiero utilizar el término victimario, que es el término que voy a utilizar a lo largo también del artículo. Un poco para entender también lo que llevo adelante en ese artículo, en otro lugar he trabajado o he sugerido de manera más general diversas formas y modalidades de representar esta figura en el documental. Las formas que yo he denominado formas discursivas son la visual y la textual, y por otro lado las modalidades, he sugerido 4, la modalidad de archivo, la modalidad evocativa, la modalidad declarativa y la participativa. En este caso, justamente este artículo lo que tiene como objetivo un poquito es tratar de crear esta modalidad, ¿no? Esta última modalidad, la modalidad participativa. ¿En qué consiste básicamente esta modalidad? Básicamente en que el perpetrador o el victimario participa de manera activa en el documental. De alguna manera, la modalidad anterior, la declarativa, la que había dicho antes, es una forma de participar, obviamente, pero en la cual, en esa modalidad, en la modalidad declarativa, el perpetrador solamente da su palabra, ¿no? Es una entrevista, un testimonio, y ahí de alguna forma termina la participación. La modalidad participativa, a diferencia de la anterior, no solamente es dar la palabra específicamente para la producción en cuestión, sino de alguna forma participar de manera más activa. ¿Y cuál sería esa participación más activa? Llevando adelante recreaciones. La recreación como herramienta para representar los crímenes no es una invención de Joshua Oppenheimer, ya lo podemos encontrar, por ejemplo, en el cine de Ritipan como lugar anterior más para pensar y representar el genocidio camboyano, incluso mucho más para atrás, película como Queridísimos Verdugos, de Basilio Martín Patino, por ejemplo, encontramos a verdugos del franquismo dando también su testimonio y mostrando, participando de manera activa. Pero en este caso, en el díptico de Oppenheimer, lo que encontramos es casi la totalidad de la película hecha de manera más general con recreaciones. Esa quizás es la distinción que va a traer las dos películas de Oppenheimer y que marca un quiebre muy importante al momento de pensar la representación de los genocidios en el documental. A su vez hay una cuestión también interesante para pensar al momento de analizar estas películas, es que de alguna manera casi todo el andamiaje teórico que se ha hecho para analizar este tema se ha hecho a partir de la víctima. Es decir, hay lo que en el cine documental Brian Winston denomina la tradición de la víctima. De alguna forma, todas las herramientas entonces están pensadas para pensar, valga la redundancia, la representación de la víctima en el documental, y una de las preguntas que han surgido a lo largo de esta investigación es si efectivamente se puede pensar y se puede utilizar estas mismas herramientas para el análisis del victimario o del perpetrador. Esa es una de las preguntas abiertas que se seguirán indagando en otras cuestiones. Y uno de los ejes que planteo hacia la mitad y hacia el final del artículo, que me parece lo más interesante para presentar acá, o por lo menos para comentar, es la relación justamente entre participación, testimonio y memoria. De alguna forma la pregunta que uno se hace de manera recurrente es ¿qué memoria trae el victimario, el perpetrador, en un documental? Y en este caso, lo que me parece interesante también de remarcar y de señalar y de seguir indagando, es justamente la memoria corporal. Porque en este caso el victimario no solamente da su palabra, no solamente da su memoria, sus recuerdos, con todo lo que implica, lo que significa el recordar y el testimoniar, sino que en este caso también da su testimonio con el cuerpo. Al recrear los crímenes que cometió en el pasado, de alguna forma también su cuerpo está recordando. Yo traigo a colación un concepto de varios psicólogos de la memoria que se llama, o el tipo de memoria que la denominan memoria dependiente del contexto. Porque en este caso, a su vez, en este díptico, muchas de las recreaciones se hacen en los mismos lugares donde fueron cometidos los crímenes. Entonces, de alguna forma, el contexto también hace que la memoria que se recuerde
o los recuerdos que se traigan, o que lo que el cuerpo de alguna forma recuerda, son casi los mismos gestos que llevó adelante muchos años atrás, al momento de cometer los crímenes. Entonces, una de las cuestiones o interrogantes que se plantean es hasta qué punto se está recreando el pasado, o si no, de alguna forma se está vivenciando, o por decirlo de alguna manera, más que de volver a crear, es más una especie de volver a hacerlo, ¿sí? Para decirlo de otra manera, hasta qué punto estos victimarios están volviendo casi a cometer los mismos crímenes. Bien, eso en términos generales, no me quiero exceder más del tiempo. Por lo tanto, un poco esa es la propuesta del artículo, las indagaciones que hago en este texto, y lo que sigue, o por donde va a seguir el proyecto también de aquí en más. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Ahora seguimos con Marta Casale. Marta. ¿Me ven, me escuchan Sí. o no? ¿Nada? Perfecto. Perfecto, las dos cosas. Te vemos y te escuchamos. Sí, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Shows y especialmente por reality, la violencia, Marta, no la suma de Marta, violencia. espera, te está pasando lo mismo que a Zulema, está baja tu nivel de Wi-Fi. Yo te recomiendo apagar la cámara para que te podamos escuchar. Sí, qué raro porque me decía que la señal era excelente. No me escuchás, entonces no me escuchás, no me ves, se corta. No, A ver, es como que espera. ahora sí, pero cuando empezaste a hablar se empieza a cortar. Y yo estoy viendo que está como roja la señal tuya de Wi-Fi. Ah, sí, yo también ahora estoy viendo eso. Apago, ¿sí? ¿Ahora está Dale. bien? Sí, ¿Ahora está genial. mejor? Creo que sí. Bueno, ahora volvemos entonces un poco al tema del reality show, la violencia en los reality shows, todo tipo de violencia, una violencia que está naturalizada, ahora no tanto, ya vamos por unas generaciones bastante distantes de lo que fue al principio estos realities, estos shows, pero me voy a centrar por una cuestión de tiempo fundamentalmente en la violencia simbólica y explicar un poco, porque todo el mundo quiere un poco, pero no está tan estudiado desde el punto de vista académico, ¿no? Los reality shows aparecieron a finales del siglo pasado, más o menos simultáneamente en los 5 continentes, bajo la consigna de llevar a las pantallas de todos los hogares la vida misma de personas parecidas al mismo televidente. El formato le permite a además, la posibilidad de presenciar estas vidas, en algunos casos las 24 horas, asistiendo a aquellos que se considera su vida privada, muy especialmente los que conocemos como show de encierro, ¿no? Los que están totalmente aislados. Asistir a estas vidas mientras estos participantes se limitan a vivir, no realizando aparentemente ninguna actividad específica, salvo la de todos los días, con excepción del caso de aquellos realities que suponen el adiestramiento o la competencia en alguna disciplina. Más allá de los dilemas que propone el género mismo, considerado en el límite entre ficción y no ficción, del hecho de que haya o no guiones, o de que los conflictos surjan espontáneamente o sean favorecidos o provocados, el encuadramiento laboral, pues en definitiva son trabajadores, ¿no?, de los participantes y sus condiciones de vida en este tipo de shows aparecen como los problemas básicos de este formato y su dinámica. Muchos juicios entablados por los concursantes contra las productoras en diferentes partes del mundo, en todas, desde China hasta Francia. Por lo demás, independientemente de la condición o no de trabajador de sus participantes, por su misma parecen poner en cuestión algo más radical que sus derechos laborales, como son sus derechos más íntimos, llama personalísimos, y atañen más directamente a su integridad. Y esto sucede en dos órdenes. En primer lugar, el más obvio, el estrictamente material, que no solo se refiere a la falta de una retribución justa en dinero, por un trabajo, la productora se encarga de invisibilizar, ¿no es cierto? Se invisibiliza que producen algo, que produce ganancias, sino también a posibles daños tanto a la salud física, en riesgo especialmente en los reality extrema, como pero en realidad en todos, como la psíquica, asediada permanentemente
y ahora nosotros empezamos a darnos cuenta de su consecuencia, digamos, y eso que podemos salir a hacer compra, pero el encierro produce de por sí un daño psicológico, y la multiplicidad de constantes los participantes creados ad hoc en función del show. En segundo lugar, pero de igual importancia en relación principalmente a la imagen, la reputación y la exposición sin límites de la vida privada, particularmente explota la humillación, afectando el honor del concursante. Y esto también es un daño irreparable. Se te va la voz, Marta. Precisamente con la violencia simbólica. ¿Qué? ¿Se va la voz? Sí, se va la voz. Hola. Sí, se va la voz. A ver. Bueno, no sé qué decirte, mira, no sé. No sé. Ahora te estamos escuchando bien. A ver ahí, ahora te estamos escuchando bien. A ver ahí, a ver. Bueno, a ver, decía, ¿no? Este daño a la imagen, a la reputación, ¿se escucha bien? Y a la exposición sin límites de la vida se puede relacionar con la violencia simbólica a partir del concepto acuñado por Pierre Bourdieu. ¿Se escucha algo? Hola. Más o menos se escucha. Hola. Sí, bueno, más o entonces menos lo dejamos si querés. Sí, bueno, si no se escucha, no quiero perturbar. No, vos estás conectada porque desde una computadora no podemos hacer nada, porque yo digo por ahí, porque por ahí si querés probar de conectarte desde el celular, porque se te escucha todo cortado y se termina perdiendo las ideas. No importa, lo dejamos acá, ¿no? Lo dejamos acá. Bueno, yo digo porque si querés seguimos con Mónica Gruber y vos tratás de conectarte con la... porque no va a mejorar, esta es la conexión, en general no tengo problemas, pero bueno, a lo mejor ahora la señal está saliendo mal. Sí, qué pena. Bueno, son cosas que suceden con las conexiones. Bueno, gracias, Marta. Ahí está. Bueno, Mónica, ¿estás por ahí para seguir? Sí, estoy conectando. Genial. A ver si... ¿Tienes imagen y sonido? Sí, se escucha perfecto y se ve perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias ante todo por haberme invitado nuevamente, Zulema y vos, a participar en este nuevo volumen y por este espacio para poder reflexionar. Mi ensayo se llama Cómo denunciar cuando todos callan, los niños robados por el franquismo. Para no excederme, voy a leer un poquito. La larga dictadura de Francisco Franco, lejos de echar paño frío sobre las heridas producto de la Guerra Civil Española, solo sirvió para incrementarlas. El país se había enfrentado en una contienda fratricida entre los años 1936 y 1939, seguiría padeciendo la violencia y la intolerancia que habría de convertirse en la quinta esencia del régimen vencedor. Los comunistas fueron demonizados y como tales sería posteriormente el tratamiento que recibirían por parte de las autoridades franquistas. Las leyes promulgadas durante la Segunda República fueron abolidas. De este modo quedaron sin efecto los divorcios y fueron derogados los derechos logrados por las mujeres. Las cárceles se poblaron de reclusos de ambos sexos, hacinamiento, enfermedades y un cruel tratamiento para los rojos devinieron en las prioridades del generalísimo y sus seguidores. La violencia se cristalizaba como un componente más de la vida carcelaria. Las mujeres, por su parte, fueron humilladas, sometidas a castigos excesivos y fusiladas en juicios en los cuales no se respetaron sus derechos. Además, sufrieron el peor de los tormentos, el expolio de sus hijos. Los niños eran separados de sus padres para desmarxistizarlos, motivo por el cual fueron alejados de las familias biológicas y dados a familias del régimen, muchas veces a cambio de dinero. Las relaciones entre historia y memoria han cobrado particular vigencia en el campo de las ciencias sociales. No todos los países que han atravesado traumas producto de guerras, dictaduras, violación de derechos humanos, desapariciones forzadas, han podido llevar adelante procesos que visibilizasen dichos atropellos.
Las leyes sancionadas pusieron freno muchas veces al avance de los procesos judiciales. Al respecto, Elizabeth Chelin afirma que, cito, la memoria olvido, la conmemoración y el recuerdo se tornan cruciales cuando se vinculan a acontecimientos y eventos traumáticos de represión y aniquilación, cuando se trata de profundas catástrofes sociales y de sufrimientos colectivos. Fin de cita. Cabe preguntarnos entonces cómo puede una sociedad silenciar para siempre lo acaecido, olvidar como si no hubiese existido. Creemos que los ejercicios de la memoria devuelven a las víctimas la palabra para que la justicia pueda abrirse camino y las sociedades puedan restañar sus heridas. Con la muerte de Franco en 1975, gran parte del pueblo español albergó la idea de llevar adelante juicios que sirviesen para echar luz acerca de las atrocidades cometidas. Sin embargo, las leyes una vez más pasaron por alto la ignominia. El olvido y el silencio parecieron ganar la batalla. Más de 30.000 niños fueron robados. Los culpables nunca fueron juzgados ni castigados. Con este trabajo nos proponemos analizar la representación de esos niños cuya vida familiar les fue arrebatada a partir de los documentales Los niños perdidos del franquismo del año 2002 de Montserrat Armengou y Ricard Bellis y El silencio de otros de 2018 de Almudena Carracedo y Robert Bear. A partir de ellos, las formas de la violencia escondidas tras los métodos implementados por el franquismo y la reduplicación de la misma debido al silenciamiento y la prohibición dadas por las leyes sancionadas en democracia quedarían expuestas. La elección del documental del año 2002 responde al hecho de que como se trata del primer audiovisual que denuncia las irregularidades cometidas por el régimen de Franco, y por otra parte, el segundo avanza con la denuncia de crímenes de lesa humanidad. Ambos documentales recurren a fuentes orales a partir de entrevistas a testigos, recuperando de este modo esas voces acalladas. La labor de quienes claman por justicia continúa. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ofrece una página web con testimonios, documentos, videos, material gráfico, mapas de las fosas comunes que se hayan distribuidas por toda España, así como listados de personas fusiladas por el franquismo y la posibilidad de completar un formulario online para iniciar la pesquisa sobre un familiar desaparecido. Si quieren ver el documental, El silencio de otros se encuentra disponible en este momento en Netflix. Eso es todo. Genial, muchas gracias, Mónica. No, de nada. Ahora le toca a, no sé si va a hablar Leonardo Murolo o Natalia Ader. Es el turno de ustedes. Leonardo, bueno. Sí, vamos a hablar los dos, si podemos. Bueno, sí, que vamos a compartir el video. Cortito. Sí, claro. A ver si funciona el video. Perfecto, se te escucha y se te ve muy bien. Yo no me veo, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerles la invitación a formar parte de esta publicación y de este espacio de intercambio que es muy enriquecedor. Nuestro trabajo, el que escribimos, produjimos con Natalia, se focaliza en una serie web. Y es un formato que nos interesa mucho hace un tiempo. Investigamos no solo en la Universidad Nacional de Quilmes, donde llevamos adelante un proyecto de investigación sobre nuevas narrativas y nuevos usos de las tecnologías y del audiovisual, sino también en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, de donde es Natalia, que también es un formato y una forma de expresión que está siendo estudiada también por aquellos lados. Y focalizamos primero en esta narrativa porque nos interesa las dinámicas de consumo, los públicos a los que apunta y que acceden, generalmente públicos jóvenes, que utilizan las tecnologías de manera masiva, y para ellos en un ambiente de diferentes formas narrativas como el meme, la selfie, las publicaciones en redes sociales como las historias de Instagram y demás, que tienen como característica la instantaneidad, la brevedad y los consumos efímeros. Allí tiene pertinencia la serie web, que son estos formatos audiovisuales cortos que tienen entre
5 y 10 capítulos en general, ¿no? De manera canónica, entre 5 y 10, 12 minutos, por lo cual para ver completa una serie web nos llevaría al mismo tiempo que ver una película, en definitiva, pero no es un audiovisual de 2 horas cortado en pedacitos, sino que tiene una lógica interna narrativa, donde en un primer capítulo se presenta el problema, los personajes, y después tiene particularidades, por los cuales no son ni cine ni televisión, que tiene que ver con un elenco chico, no 10 o 12 personajes, como puede tener un unitario televisivo, sino que en un primer capítulo se deben presentar, entonces son 3 o 4 personajes fuertes, las locaciones, algunas cuestiones de lenguaje como unos colores claros para que se pueda ver en pantallas pequeñas como telefonía celular, y también el no uso de videograph o quizás sí un mayor uso de voz en off y demás. Algunas características que nos interesa abordar y luego meternos en el universo de lo temático. Y allí está la propuesta de la serie web Gorda de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es una producción muy interesante por muchas aristas, en primera instancia porque proviene de un concurso, un fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales para nuevos medios, nuevas pantallas, y allí hay una perspectiva pública en su producción, y desde ese punto de vista comenzar a ver qué temáticas trata. Trata temáticas sociales, temáticas que nos interesan a todos y a todas. Y en primera instancia se relaciona con la gordofobia, con la violencia de género, con cuestiones identitarias, en una protagonista, un personaje principal, que es una mujer en la ciudad de Buenos Aires, que tiene 29 años, y que atraviesa diferentes vicisitudes por las cuales va a tener que realizar una disputa simbólica, material y simbólica, de la discriminación, la agresión y los diferentes tipos de violencias, ¿no? Nos convocaba a este número a la violencia física, la violencia simbólica, los diferentes tipos de violencias, y acá focalizábamos en un punto importante. Ahora le dejo a Natalia para que ahonde en el tema de la serie y en las variables de análisis que nosotros tomamos, que fueron 5 o 6, pero para decir algo más es que la serie web, como formato, que era lo que quería presentar de mi parte, no solamente es disruptivo o es novedoso en tanto su duración, su escala de planos, los usos de cuestiones técnicas, porque va a circular en otras pantallas, no en la del cine y no en la de la televisión, sino también en la agenda temática. Podemos observar, si hacemos un estudio un poco más amplio, que el caso de Gorda, que se mete en temáticas importantes, incisivas, decíamos en el título de nuestro artículo, ¿no? La serie web como formato incisivo, no es un caso aislado. La crítica a los medios de comunicación, la perspectiva de género, las elecciones en la sexualidad y las violencias, estos temas que muchas veces son tabú, que son difíciles de abordar, la serie web los enfrenta y los incluye en sus agendas. Por eso nos pareció que este es un caso importante, porque fue masivo, porque tiene muchas visitas, pero también en lo interno, en lo que tiene que ver con su narrativa, con su diégesis, es un caso muy rico de ser tratado. Bueno, por mi parte cedo la palabra a mi compañera Natalia que continúe. Bueno, no sé si se me ve. Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha y se ve. Sí. Bueno, muy breve, hago un poco el cierre. Siguiendo con lo que decía Leonardo, la metodología de análisis en la que trabajamos nos basamos en la teoría de Cassetti y Chio, y lo que fuimos haciendo es una descomposición, una segmentación de cada uno de los fragmentos, pensando en la especificidad narrativa propia de esta serie, tomando como ejes, digamos, las recurrencias para la recomposición. Fueron dando luz, digamos, a algunos ejes temáticos como juventud, protagonismo de personajes jóvenes, caracterización de locaciones, personajes con impronta moderna, actual, uso del lenguaje, coloquial, descontracturado, la tecnología, la centralidad de la tecnología durante toda la serie, digamos, el conflicto se dispara a partir de que Joy, que es la protagonista, hace una catarsis de toda su vida, de su padecimiento,
por ser mujer, judía, gorda, en una red social, en un grupo de WhatsApp equivocado, y a partir de ahí se desencadena todo el gran conflicto. Géneros y sexualidades, la evidencia del machismo en la sociedad, la mujer con sobrepeso, como asexuada, la importancia de la perspectiva de género, como la resolución de este conflicto. Acá hay un grupo de gordas que ella llama a la revolución de gordas, donde se puede empoderar a partir de atravesar este conflicto para poder tomar las riendas de esta cuestión. La experiencia urbana, como esta denigración y maltrato que sufren los personajes en la vida cotidiana, el carácter excluyente en la experiencia del obeso, en las rutinas diarias, la estimulación visual de la comida, ¿no? Como lo que nos rodea. Y por último, los estereotipos, el cuerpo, la religión, los mandatos familiares y los mandatos sociales. Bueno, podríamos seguir hablando un montón más. La verdad que fue una experiencia muy rica poder atravesar, digamos, con estos tópicos esta serie web que calzaba jugo, me parece. Así que eso es todo por ahora. Muchas gracias a ambos. Seguimos con Néstor González. Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Me ven? Sí, se te escucha y se te ve muy bien. Perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Alejandra Rodríguez por la invitación a escribir en este volumen del cuaderno. Bueno, y la posibilidad de presentarlo hoy. Sé que es muy poquito el tiempo que tenemos, solo 5 minutos, así que voy a abordar un par de ideas principales de lo que escribí. Y luego podemos profundizar de ser necesario más adelante, ¿no? Yo escribí un texto que se llama La violencia es noticia, es un abordaje sobre la información televisiva de un acontecimiento específico que sucedió en Argentina entre el 18 de enero y de febrero de este año, por lo vertiginoso del tiempo que estamos viviendo. Eso pareciera que estamos hablando de otra vida. Pero el 18 de enero, en la ciudad de Villa Gesell se conoció un acontecimiento que tomó una enorme visibilidad en el tratamiento audiovisual, primero informativo, luego a toda la cobertura a nivel televisivo, que fue el asesinato de Fernando Báez Sosa en la ciudad de Villa Gesell, a la salida de un local nocturno, y en el tratamiento del tema fuimos notando que el asesinato de Fernando se produjo a partir de una golpiza que recibió a la puerta de un boliche, Lebric, de la ciudad, por un grupo de jóvenes que por momentos parecían tener un núcleo convocante que era pertenecer a un club de rugby de la ciudad de Zárate. Desde el momento que sucedió, el 18 de enero, empezó a ganar rápidamente mucha repercusión en la información televisiva, primero en los noticieros, y luego ese tratamiento se fue rebalsando hacia toda la programación televisiva, al punto de que llegó a tratarse en programas de todo tipo, ¿no? En programas que no tienen nada que ver con el tratamiento informativo, magazine, programas de espectáculos, todo tipo de programas, ¿no? De debate, incluso hasta en programas de entretenimiento. Como es sabido, la televisión es el medio audiovisual predominante, lo que llamamos la construcción del sentido social cotidiano, esencialmente a partir de lo que denominamos el acceso a la información. Por supuesto que todos conocemos los estudios de consumos culturales que se van dando con cierta actualización, y es verdad que las nuevas generaciones tienden a acceder a la información desde otros medios de comunicación, pero actualmente las encuestas más importantes de consumo culturales siguen diciendo que el principal medio de acceso a la información es la televisión, y 7 de cada 10 personas acostumbran a mirar noticieros para informarse. Y en ese sentido, la información televisiva desarrolló a lo largo de su historia un infinito número de recursos narrativos,
gramaticales, argumentales, estilísticos y de todo tipo, que lo que fueron haciendo es educar la mirada del televidente, que han logrado generar cierta avidez por pruebas, imágenes de impacto, hiperrealidad y todo aquello que pueda ser un acceso al lugar donde el propio ojo humano y a veces la presencia no puede acceder, digamos, ¿no? Y desde esa perspectiva nosotros conocemos todo aquello que llamamos, incluso en los estudios de comunicaciones, en los estudios de televisión o en los estudios de sociología de los medios, lo que llamamos la violencia televisiva, ¿no? Allí hay una frase que me gusta siempre citar de un académico colombiano que se llama Omar Rincón, que escribió en el año 2006 un libro que se llama Narrativas Mediáticas, que dice: la televisión todo lo que toca lo convierte en contenido dramático, es un relato más de acción que de reflexión, propone movimientos en las historias, la descripción densa y la reflexión argumental no son el fuerte televisivo, y para mover de la acción siempre se requiere de un conflicto como motor de ese viaje, digamos, ¿no? Y dice, la narración televisiva buscará siempre el control para generar drama, emoción y acción, desde la telenovela, el talk show, hasta la Santa Misa. Y por otro lado, un académico español que se llama Mariano Sabrina Herreros, que bueno, lo perdimos hace no mucho, dice que los noticiarios dejaron de ser un servicio de información para convertirse en programas que buscan captar la audiencia de cualquier tipo de programa, y para ello recurren a una serie de conceptos como por ejemplo la espectacularización o la personalización. Todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de espectacularización, y él se refiere a la personalización, es cuando un acontecimiento narrado en primera persona intenta ser representativo del resto de unas realidades, digamos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, en el movimiento informativo audiovisual o informativo televisivo, encontramos que la imagen se constituye como una fuente y a su vez una narración, como que ocupa esos dos lugares, digamos, ¿no? Por un lado es importante mencionar que los estudios que la Defensoría del Público viene desarrollando desde hace 5 o 6 años sobre utilización de fuentes en medios televisivos, viene marcando que más del 50% de las noticias que se cuentan en los noticieros no cuentan con fuentes. Es decir, es una suerte de periodismo de opinión o de periodismo de periodistas, digamos. Pero una gran cantidad de tratamientos de la realidad sin fuentes o con 0 fuentes. Y en este sentido, digamos, el crimen de Fernando y su tratamiento informativo estuvo protagonizado también por la ausencia de fuentes o de lo que llamamos fuentes de primera mano o testimonios en primera persona, digamos, ¿no? Por un lado, se la vio de manera, con apariciones breves a la madre de Fernando, que era la única que testimoniaba como una persona cercana al joven, y luego, si no, también cedía la palabra a su abogado, pero lo que sí sucedió a lo largo del tratamiento de esa noticia en distintos programas de televisión es que inundó una gran cantidad de coberturas que estuvieron fundamentalmente, además de vacías de testimonios y de fuentes testimoniales, estuvieron llenas de análisis de psicólogos, bueno, de distintos tipos de disciplinas que analizaban otro tipo de comportamientos, como por ejemplo la violencia explícita en la noche, la violencia juvenil, bueno, el lugar de los rugby, la violencia en el rugby, o el comportamiento grupal, el comportamiento en masa, etcétera, digamos, ¿no? Y entonces abundó todo esto y se respaldó toda esta información con el uso compulsivo de imágenes que fueron surgiendo a partir de cámaras de seguridad, teléfonos, cámaras de teléfonos que en el lugar de los hechos, personas que pasaban por ahí lo filmaban, lo compartían en las redes sociales, y gran parte de esas imágenes fueron construyendo la narración del acontecimiento y hasta incluso ganaron estadio judicial, donde más de 20 videos de esos orígenes se convirtieron en testimonio de la causa judicial que bueno, fue acompañando el tratamiento televisivo, digamos, ¿no? Y esas imágenes de elevada violencia se naturalizaron en el tratamiento televisivo. Entonces era muy común ver en todos los títulos de todos los noticieros, de todos los programas,
la paliza que le daban a Fernando en la puerta del boliche, o los distintos momentos donde la violencia explícita se hacía evidente. Y por otro lado también, como gran parte de esos testimonios de imágenes fueron producidos por los propios grupos de los jóvenes, de los que llamamos por el momento los rugbyers, ponían en sus propias redes sociales, de alguna manera marcando el camino de lo que vino luego en el asesinato de Fernando. Después hay una idea acerca de por qué se produce una visibilidad compulsiva por los jóvenes a partir del uso de las redes sociales, pero eso lo podemos dejar para otra cuestión, ¿no? Y por último, también para cerrar, también atraviesa en esta gran fuente de estudios sobre lo que se denomina la investigación en violencia televisiva, que lleva muchos años, en historización, otro académico llamado Manuel Garrido Lora plantea que este uso espectacularizado del tratamiento de la información o de la violencia, no solo cuando la violencia es lo que explícita o tradicionalmente llamamos violencia, sino también el tratamiento de la realidad, muchas veces también la forma de contarlo es una forma violenta, digamos, ¿no? Sabemos que este concepto aplica a muchos otros conceptos y nosotros estamos muy acostumbrados a abordar el tema de la violencia simbólica o la violencia televisiva, aplica mucho a la violencia de género cada vez que se revictimiza a las jóvenes son, bueno, víctimas de violencia de género o incluso de femicidios, donde a partir del tratamiento televisivo se revictimiza su figura, digamos, ¿no? Por último, quiero decir que el tratamiento de ese tema, aunque hoy nos parezca lejano, se constituyó en algo así como lo que llamamos una monoprogramación, es decir, todos los programas hablaban de lo mismo, toda la plantilla televisiva se encargaba de lo mismo. Por momentos, cuando yo estaba cerrando este artículo, allí por finales del mes de febrero, lo veía una particularidad, pero lo que fue haciendo ceder el tratamiento de este tema frente a otros fue ni más ni menos que que nos tiene hoy adentro de nuestras casas, que es la pandemia, que es el coronavirus, y rápidamente la monoprogramación se trasladó al tratamiento del coronavirus. Uno podría pensar y justificar si ese criterio de noticiabilidad, el de la pandemia, por las distintas razones que se jerarquiza un acontecimiento de la realidad y se la convierte en noticia, puede ser más importante que otros, pero lo que es verdad es que descubrimos que en comparación entre un acontecimiento y otro, el tratamiento de la información audiovisual es equivalente, es el mismo, es una monoprogramación. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y ahora escuchamos a María Valdés. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente agradecimiento no solamente a Alejandra, sino también a Zulema y a Mercedes por el trabajo realizado. Y como tengo 5 minutos y me parece muy importante la idea de compartir y establecer un diálogo con los participantes, les cuento que el trabajo que yo presenté es un estudio de caso, es el análisis de una película argentina, Muerte en Buenos Aires, de Natalia Meta, una policial erótica de corte homoerótico, y en ella trato de analizar a través de los mecanismos de puesta en escena y mecanismos enunciativos cómo se producen a través de las anacronías temporales que plantea el film una serie de visiones respecto de cómo se continúan en las prácticas, en los discursos, ciertos métodos y lógicas represivas de sometimiento y de algún modo estigmatización de minorías sexuales. Me interesaba muchísimo el tema del funcionamiento de los aparatos ideológicos y represivos dentro del film, y lo que tenía como interesante una película absolutamente popular y que de algún modo fue consumida casi como pasatiempo,
es que un fuerte punto lo tenía el uso de las canciones, y las canciones, en función de su interrelación y su trabajo enunciativo, van dando cuenta no solamente del anacronismo temporal, sino de lo que permite ese juego en relación con pensar qué es lo que sucede desde fines de la década del 80, porque la película se sitúa básicamente en las postrimerías del año 1988, a partir de una serie de situaciones que propiciaron la caída del gobierno de Alfonsín, y a partir de ahí como lo que se pretendía de algún modo como una liberación o una ampliación de derechos para minorías, en realidad fue taponado por los hechos que sucedieron históricamente en el país. Entonces, en un punto, incluso teniendo como lectura final los textos de Derrida, sobre todo Espectros, pensaba cómo se actualiza en términos de memoria la cuestión de prácticas que no han caducado, aunque de algún modo pensemos que esto ha sucedido en el pasado, ¿no? Entonces me interesaba ver cómo se reconstruyen todas estas políticas en torno al homoerotismo, con una mirada contemporánea, pero que todo el tiempo está actualizando un proceder social y cultural que hasta el momento, por lo menos, podemos pensar que ha cambiado un poco, pero que no ha sido eliminado. Y esto me parece interesante en términos de analizar qué es lo que sucede con las películas de ficción, las más populares, las que más consume el público en general, porque son aquellas las que sostienen ideologemas fuertes a través de los cuales se modelizan comportamientos sociales, ¿no? Entonces me parece que en todos estos temas que tienen que ver con la lucha por los derechos y evitar las violencias sobre los cuerpos de todes en general, hay que prestarle mucha atención a las películas de ficción, en tanto y en cuanto ellas pasan más inadvertidas respecto de estos ideologemas, respecto de los estereotipos que construyen y respecto de valores y valencias y latencias que perviven porque no se erradican de un día para otro. Y en un punto considero que es, por lo menos nuestra misión como analistas fílmicos, estar al tanto y atentos respecto de cómo se organizan estas narraciones audiovisuales. No quiero abundar más, porque tienen el artículo para poder leerlo, así como el de todos mis compañeros, porque me encantaría poder que todos juntos establecer un diálogo respecto de los temas aquí vertidos. Y desde ya muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, María. Ahora nos queda el último artículo de Alejandra Rodríguez y Rodolfo Caputo. No sé si van a hablar los dos o si va a hablar Alejandra. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ten en cuenta entonces que yo, una vez que vos presentás, ya te dejo la palabra también para el tema de los debates. Ah, bueno, y Estela no María está Elena conectada. no se conectó, ¿no? Ah, bueno, Creo que no debe listo. haber tenido buen wifi, sí. Así que bueno, ya te doy a vos la palabra. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por estar y a todas por estar aquí presentes. El trabajo que voy a exponer, llamado Historia, Identidad y Violencia en la no ficción sobre pueblos originarios, fue realizado junto a Rodolfo Caputo y forma parte de una investigación cuyo objeto es la representación audiovisual de los pueblos originarios en la historia argentina. En la primera parte abordamos algo que necesitábamos saber y no estaba sistematizado, no estaba escrito, que es acerca de qué películas sobre la temática indígena se habían producido en nuestro país desde la recuperación democrática en el 83 hasta el presente. Entonces, en esa primera parte nos abocamos a armar un estado de la cuestión con información sobre las películas, los argumentos y los contextos. Reunida esta información, pudimos observar que los pueblos originarios fueron tematizados por el audiovisual desde el 86, pero de una manera muy marginal a la industria, con muy pocas películas, a excepción de un par que lograron cierta repercusión. Esto se continúa hasta principios de los 90 también. Analizando esas 3 décadas, podemos señalar que encontramos 2 puntos de clivaje, de quiebre, respecto a la visibilización y representación de esta temática indígena. Uno de los años es 1992 y el otro el 2008. 1992 es clave por 2 motivos.
Primero, porque la conmemoración de los 500 años del denominado descubrimiento de América y los contrafestejos que tuvieron lugar habilitaron el debate sobre las comunidades indígenas y sobre la violencia sufrida. En segundo lugar, porque también la firma de un convenio con la OIT sobre pueblos indígenas, que luego quedará incorporado a la Constitución Nacional, reconoce la preexistencia étnica y cultural de estos pueblos y garantiza su derecho a la identidad, a la posesión y a la propiedad comunitaria de tierras. Este contexto, entonces, da lugar a algunas producciones audiovisuales que focalizan en la cultura, la lengua, las condiciones de vida y principalmente en la relación con la tierra que mantienen estas comunidades. Diría que a partir del nuevo siglo y después de la crisis del 2001, se le agregan a estas temáticas también el tema de los problemas ecológicos frutos de las nuevas dinámicas del capital sobre la tierra. El segundo momento de quiebre que localizamos fue en el 2008. A partir de entonces, el tema de los pueblos originarios y el lugar que ocupan en la historia nacional va a tener por primera vez una continuidad en las producciones documentales, en las producciones y principalmente en las documentales, tanto en aquellas pensadas para el cine, como para la televisión, como para otras pantallas, como por ejemplo las del canal Encuentro. Esto se explica en parte por el aumento de la protección estatal. Hay una línea de subsidios especiales para financiar la producción de documentales digitales de bajo presupuesto, y también por el contexto del bicentenario, que incentiva esa reflexión sobre la historia. Luego, en la segunda parte del trabajo, nos detenemos a estudiar detalladamente los documentales producidos entre 2010 y 2020, y aquí lo hacemos con todos, digamos, con todos los niveles de análisis con que se analiza un audiovisual, pero aquí solo me centraré en los temas y motivos recurrentes que presentan. De estos voy a señalar algunos. 1. Los audiovisuales ponen en escena el avance territorial del Estado sobre las tierras indígenas, la violencia que esto implicó, así como los efectos pasados y presentes de esa violencia sobre los individuos de las comunidades indígenas. Las películas ostentan más elementos, todas las películas, todos los documentales ostentan más elementos comunes que diferencias en las explicaciones acerca de las causas y de la dinámica de esa expansión. Estos documentales se apoyan en una red de divulgadores que sostienen ideas similares. Cuentan también con la presencia de especialistas, investigadores, que forman parte de una línea historiográfica que entiende la conquista, ¿sí?, la llamada conquista, como genocidio. No hay voces disonantes en estos discursos académicos, o sea, no hay otras voces de la academia que resulten disonantes, solo aparece alguna voz de algún propietario o de algún viejo historiador local que mantiene otra postura. Por otra parte, podemos señalar que los documentales ponen en escena algunas transformaciones historiográficas también de los últimos 15 años, principalmente porque difunden fuentes escritas por mapuches, escritas en español por mapuches, principalmente los mapuches del siglo XIX me refiero, ¿sí? Principalmente cartas. Esa correspondencia que podríamos decir desclasificada hace poco, permite hacer audible la voz de los sujetos indígenas, dando una nueva encarnadura y una nueva intimidad. Promueven cierta empatía histórica y constituyen un recurso que todos los films utilizan. Estos epistolarios son leídos en algunos, exhibidos, mostrados como documentos en otros, e incluso interpretados en algunos films, lo que implica una apuesta a la divulgación de materiales de circulación muy reciente. Cabe señalar, no obstante, que esas fuentes que destacan la agencia indígena quedan un tanto subsumidas por la fuerza del enunciado sobre el genocidio que desdibuja esas líneas narrativas. Algo similar ocurre cuando al fin los films exponen los testimonios de las comunidades, refieren a las memorias o posmemorias traumáticas, fragmentarias, ya que las mismas, cuando se ponen en serie, cuando se montan, aparecen legitimadas por la figura de especialistas que dan cuenta de explicaciones más generales, que logran completar el sentido, pero que también refuerzan el lugar de subalternidad de estos testimoniantes. Otro tema recurrente en los films es la denuncia acerca de la cosificación de los sujetos indígenas promovidos por la
antropología del siglo XIX. Todos los films plantean una mirada crítica sobre los museos y en particular focalizan en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Los films recientes dan cuenta de un proceso de restitución de los restos de los cuerpos que fueron exhibidos y coleccionados en nombre de la ciencia positivista. En muchos de ellos, la restitución es la puerta de entrada para indagar en las vidas y la historia de esas comunidades, y en algunos casos para descubrir el peso simbólico que algunos de esos que fueron caudillos, el peso que tienen en la actualidad hoy. La desaparición, las apropiaciones, las restituciones, así como otros tópicos, habilitan a los films a realizar comparaciones con la última dictadura militar, cívico-militar. Sin duda, nuestro país, el contexto abierto por la segunda oleada de juicios de lesa humanidad en 2005 y las políticas tendientes a la restitución de identidades, funcionaron como espejo y también como marco explicativo para una historia mucho más antigua. Entonces, para no extenderme y para cerrar, diría que el conjunto de audiovisuales presentados plantea una clara revisión del pasado, que se centran en dar cuenta en una historia de violencia. Esta historia de violencia se explica por la centralidad de los móviles económicos y de la expansión territorial y se funda en la cuestión racial, que aparece avalada por la ciencia del siglo XIX. Los audiovisuales se centran así en algunas de las consecuencias que ese pasado tiene en este presente, usando para ello gran cantidad de fuentes y recursos expresivos con los que logran ampliar el repertorio audiovisual que existía hasta el momento, así como aportan al debate sobre la Argentina del siglo XIX y para pensar el lugar de los pueblos originarios en ella. Nada más, muchas gracias. Alejandra, entonces ahora seguís vos, ya terminamos con todas las exposiciones y ahora vendría el momento de las preguntas. Ya hay algunas preguntas en el chat. Sí, espérame un segundito que se me escapa a la cámara. No estoy viendo en este momento, a ver ahí, las preguntas, el chat. Yo si querés yo anoté, si querés podemos empezar con la pregunta que le hace Zulema a Mónica, que fue la primera. Bueno. Dale, la leo. ¿El pacto de silencio que duró tantos años está terminado definitivamente o hay temas tabú? Acá estoy, ¿se me ve y se me escucha? Sí, sí. Bueno, el gran problema que hay en este momento es que si bien adquirieron visibilidad estas cuestiones, por un lado están los que siguen haciendo un panegírico de todo lo que fue la época franquista, y por otro lado, una realidad, se están muriendo los perpetradores y se están muriendo aquellos que llevan adelante la querella. La querella en este momento, sobre todo la que lleva adelante la jueza Servini, ella confiaba por una presentación que hizo el 28 de enero, poder llevar a declarar al único perpetrador que aceptó ir a declarar en una indagatoria, que es Rodolfo Villa, que fue un exministro, y ella confiaba que tener una respuesta. Como no tenía respuesta, iba a viajar el 20 de marzo. Imagínense que en este contexto eso es totalmente imposible. Lo bueno de este último tiempo es que empezaron a aparecer no solo documentales, sino ficciones que están visibilizando todo el asunto, pero como decía antes, Billy el Niño, que era uno de los responsables, por lo menos acusado de 14 crímenes referidos a 14 personas que lo acusaron por torturas en las cárceles de Yeserías y Carabanchel. Se murió también este año. Entonces el problema que está teniendo esto es eso. Si bien, por ejemplo, en el 2017 en Cataluña se lanzó toda una campaña
que se llamaba Te busco, te estamos buscando, para crear conciencia internacional con respecto al robo de niños. Y este año otro de los casos también que tuvieron resonancia, por lo menos, es el hecho que hubo un caso en el cual Inés Madrigal había llevado a juicio al doctor Vela por crímenes, por robo de niños. El robo de niños llega hasta los años 90 y lo que dice la Corte Española, bueno, que como el doctor Vela murió y la madre biológica de esta chica murió, no se puede probar que realmente haya habido un robo fehaciente y la madre no la haya entregado en adopción. O sea que el problema es son todos los obstáculos que pone España para juzgar este tipo de crímenes. Pensemos que España, en contraposición, había abierto un espacio para juzgar crímenes relativos a las dictaduras, tanto la argentina como la chilena, pero no se hace cargo de los crímenes en territorio propio. No sé si más o menos responde la pregunta. Sí, gracias. Entonces, sí, ahí logro ver algunas preguntas. Después ustedes me dirán si hay alguna más que no veo. Tengo acá una pregunta para Lior de Rodolfo Caputo, que dice lo siguiente. Al principio de su artículo hace referencia a una cuestión ética en relación a la representación de los victimarios. Quisiera saber, teniendo en cuenta la modalidad participativa y la idea de volver a cometer el crimen por parte de los victimarios, ¿cómo quedarían posicionadas las víctimas si son pensadas como espectadores del film? ¿Es un aspecto a considerar en este tipo de producciones o solo se consideran las posibilidades de conocimiento que genera esa modalidad? Hola, hola. ¿Puedo responder? Se te escucha. Bueno, respondo rápidamente porque es muy interesante la pregunta. No se te ve, Lior. Perdón. A ver, un momentito. A ver. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Decía que es muy interesante la pregunta, tiene muchas aristas posibles para contestarla, y obviamente acá no se va a agotar la respuesta ni mucho menos. Yo creo que hay varias cuestiones. Una desde la cuestión ética, como señalan algunos teóricos del cine documental, en principio no hay un manual o una especie de código en común desde los realizadores sobre ética o ética del documental, sino más bien lo que prima por lo general siempre, ese es en última instancia el aspecto ético por excelencia del documental, es el buen trato hacia las personas o los personajes que están siendo filmados. Esa sería como el mandato principal en términos éticos, ¿no? No engañarlos, no maltratarlos, por última instancia, toda persona lo que brinda es su imagen al realizador. Entonces, de alguna forma, lo que el realizador tiene en términos éticos es cuidar la imagen que el otro brindó. Ahora bien, eso lleva a otro aspecto ético interesante, que es qué sucede cuando esta persona es un asesino, en este caso un genocida, como ha sido Anwar Congo en el caso de Act of Killing, o lo podemos ver, por ejemplo, en documentales como Escuadrones de la Muerte, Marie-Monette Robin, donde, por ejemplo, se ha recurrido a la cámara oculta. Ahí hay toda una discusión interesante, por ejemplo, Lanzmann en su momento para hacer Shoah, para utilizar también la cámara oculta a antiguos nazis, incluso Marie-Monette Robin, de alguna forma dicen que ante un genocida la ética es todo vale. Por lo tanto, se lo puede maltratar en términos éticos. Entonces, ahí hay una cuestión interesante para seguir indagando. Por otro lado, con respecto a la pregunta más específica que
que hace Rodolfo, me parece interesante también conocer el caso en particular. Es decir, Oppenheimer, cuando empieza todo su proyecto sobre Indonesia, que estuvo casi 10 años para filmar las películas, él comienza en el 2001, en verdad por otra cuestión en Indonesia, filmando sobre la explotación en los campos de caucho, y a partir de esa experiencia se entera sobre el genocidio de la década del 60, que no se habla o no se hablaba en Indonesia hasta ese momento, y él se empieza a interesar por el tema, y cuando va a filmar a víctimas, a sobrevivientes o familiares de sobrevivientes, lo que percibe es miedo. Las víctimas no quieren hablar, o los familiares de las víctimas no quieren hablar, no quieren ser filmados porque hay terror. ¿Por qué? Porque el régimen, de alguna manera, si bien terminó en los 90, pero de alguna forma el régimen de terror y la impunidad sigue casi hasta nuestros días. Y por lo tanto lo que le decía la gran mayoría es, bueno, vos querés saber lo que pasó en los 60, filmá a los asesinos que con gusto te van a hablar. Y lo que se dio cuenta era eso, que podía acceder a los testimonios de la época, no a partir de la voz de las víctimas, de los sobrevivientes, que de alguna forma es la tradición que se ha montado en torno a cómo filmar un genocidio, digamos, o cómo representar un genocidio, sino a partir de los asesinos. Y a partir de ahí empieza a crear toda una serie de dispositivos para lograr la participación y el testimonio sobre todo de ellos. Por lo tanto, la ausencia de víctimas, sobre todo en The Act of Killing, en The Look of Silence, de alguna forma está presente porque hay una confrontación entre el hermano de una víctima y los asesinos de su hermano. De alguna forma, en The Look of Silence eso está de manera más interesante, pero en The Act of Killing esa ausencia es también producto de una imposibilidad, no es solamente una decisión ética y estética, sino de una imposibilidad. Entonces, ¿cómo acceder también a conocer sobre un hecho determinado, sobre un genocidio, cuando no se puede acceder a las voces que de alguna forma han quedado canonizadas, sobre las que tienen derecho a hablar? Y coincido totalmente también con lo que plantea en la pregunta, que genera también en los sobrevivientes ver eso. Bueno, en el caso de The Act of Killing, y con esto cierro, generó, y eso también es interesante para pensar el poder que tiene una película, y en este caso un documental como fue The Act of Killing, que logró instaurar en la agenda, por lo menos en Indonesia, que se vuelva a hablar del tema, que de alguna forma se salga de la impunidad y del olvido y se empieza a hablar otra vez del tema, y por lo menos en términos también del mundo académico, por lo menos, se empezó también a producir toda una serie de investigaciones en torno a la temática, cosa que no estaba en la agenda, digamos, de los estudios sobre genocidio hasta el estreno de esta película. Entonces también hay algo interesante para pensar cuál es el lugar del cine documental, de manera más específica, en torno al conocimiento y las posibilidades políticas, incluso también, que brinda una película de estas características. Espero más o menos haber respondido de manera breve, rápida a la pregunta, pero bueno, como decía antes, abre toda una serie de dimensiones para pensar muy interesantes a partir de esta pregunta. Muchas gracias, Lior. Sí, creo que sí, que fue muy interesante la respuesta. Leo, porque nos quedan muy poquitos, 5 minutitos más, hay muchas felicitaciones y saludos. Una de las preguntas de Ximena tiene que ver con, que va a varios autores, al que la quiera tomar, sobre la construcción del sujeto, rol del niño joven frente a la naturalidad de la violencia, tanto en la ficción como en lo real noticiable. Acá plantean que puede ir para Cecilia Elizondo, Leo Murolo, Natalia o Dani González. No sé quién la quiere tomar. Yo puedo sumar algo si les parece. Perfecto. Un segundito. Solo, por supuesto, decir algo que ya todos conocemos, pero hay una tendencia generalizada en el tratamiento televisivo de la juventud, que es la estigmatización. Y allí un dato quería solamente, hoy yo mencioné en mi exposición que algunas citas a unos estudios de audiencia realizados por la Defensoría del Público, en el comportamiento de estos 5 a 6 años que hizo ese estudio, lo que planteó es que aproximadamente un cuarto de las noticias
que se dan durante todo un año en los noticieros televisivos de la televisión abierta son noticias policiales, que son un cuarto de noticias, pero que ocupan un tercio del tiempo de los noticieros, y cuando en realidad se hacen análisis de noticias asociadas, es decir, entre distintos tópicos, como por ejemplo puede ser noticias policiales o noticias de la juventud, la gran mayoría de las noticias de la juventud están asociadas a las noticias policiales. Es decir, la juventud en el tratamiento televisivo informativo, en la mayoría del tiempo, es vista como un hecho con relación a hechos delictivos o hechos estigmatizantes. Muy pocas veces los jóvenes aparecen como una propuesta, como propositivos, ¿no? Y eso apareció en el tratamiento del tema que yo mencioné, pero también es una tendencia general del tratamiento informativo televisivo. Muchas gracias. No sé si hay algún otro autor que quiera tomar la respuesta. A ver, me sumo brevísamente. Apagate la cámara. Sí, me están dando mal la conexión, trato de conectar a esta. No, breve, pero esta pregunta que está bien, ¿no? O sea, es interesante para pensarla. En el caso de mi trabajo, creo que hay una naturaleza más propia del lugar de la institución que del rol del joven. Eso es lo que yo veo. Este lugar que se construye naturalizado, que en la institución escolar es un espacio de hastío, de sufrimiento, ¿no? Todo lo que pasa por ahí, en general siempre hay un sujeto conflictuado, humillado, hostigado. Y en ese sentido hay una cuestión temporal interesante para revisar, es decir, entre los años 40 y 60, digamos, la filmografía escolar ubicada en ese periodo, ubica la temática de la humillación más focalizada en la ignorancia y en la transgresión a las normas institucionales. Esto es porque la institución escolar en ese momento tenía un poder más legitimado en ese hostigamiento. Y luego lo interesante ver es que a partir del 60 la escuela empieza a perder un poco ese lugar, ¿no? de jerarquía rígida y de hostigamiento a los estudiantes, pero aparece la humillación entre pares, ¿no? Y ahí aparece ya lo que conocemos comúnmente como el bullying y el acoso, y ahí muy asociado al trabajo de Leonardo Murolo y Natalia, en relación en general a cuestiones más estéticas y normativas de los físicos hegemónicos y demás. Entonces, bueno, me parece que al menos en el trabajo que yo analizo va un poco más por ahí. Gracias. Muchas gracias. Acá veo también un comentario de Lía Gómez. Gracias, María, por otra mirada sobre la película que no circuló en la crítica, sobre Muerte en Buenos Aires. Nos estimula a pensar la política en aquellos lugares de lo simbólico que incluso parecieran no estar y reivindicar el lugar de la ficción como espacio de producción de sentido. No sé si, María, ¿querés agregar algo? En todo caso, también pensando en lo que estaban comentando recién, uno a veces tiende a dejar de lado la ficción, ¿no? Pero hay ejemplos interesantes, incluso hasta en la construcción de esto que se mencionaba antes, que es el lugar de las niñas en relación con la violencia. Fíjense que además de lo que señalaba Ceci en relación con las cuestiones de trabajo sobre la escuela específicamente, hay todo un campo de trabajo no muy explorado en relación con la figura de las niñas en la ficción, en relación con los delitos de lesa humanidad o nuestra dictadura cívico-militar, y hay ejemplos muy interesantes para ver qué es lo que sucede en la construcción de ese tipo de infancia. Piensen en películas como Kamchatka de Marcelo Piñeiro, y otra que puede estar en otro lugar completamente distinto, que es Infancia clandestina de Benjamín Ávila, donde ahí la relación entre memoria, mecanismo enunciativo, puesta en escena, es realmente compleja. Y son películas que muy pocas veces han sido abordadas en relación con la construcción de la infancia, ¿no? Entonces me parece que también esto está bueno para que empecemos a pensar cuáles son estas ficciones que de algún modo ponen sobre el tapete, en este caso, la construcción de la infancia como un núcleo sensible a través del cual se piensa una incidencia histórica y los correlatos que esto tiene hasta la actualidad, ¿no? Me parece que esto es importante, o por lo menos abro la posibilidad de pensarlo a partir de lo que estoy viendo que comentan mis compañeros.
Muchas gracias, María. No sé si hay alguna otra pregunta o le damos la palabra a Zulema para hacer el cierre. Sí, a ver, espérate. Hola, sí. Ahí te escuchamos, pero no te vemos, Zulema. Bueno, sí, porque no anda bien, parece la cámara. Bueno, hacemos entonces el cierre de todo este coloquio. Yo ante todo quiero agradecer a la Universidad de Palermo, porque realmente nos ofrece un espacio creativo, un espacio cultural, donde, digamos, todos pudimos publicar, porque pensemos que este cuaderno se publica y que después se entrega gratuitamente, lo cual es algo muy importante, y además, por otro lado, tiene una difusión internacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, agradecer a la Universidad de Quilmes. Alejandra Rodríguez es la coordinadora de todo un grupo de trabajo y junto con nosotras, con la Universidad de Palermo, publicamos un cuaderno que realmente tiene importantes contenidos y un alto nivel académico. Agradecemos también a todas las personas que ingresaron a nuestra sala virtual y los comentarios que han hecho. Así que finalmente entonces lo que vamos a decir es simplemente, bueno, hasta el próximo cuaderno. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Zulema.